Antes de ir específicamente al mensaje de esta mañana, quiero recordar algo importante. El mundo, y cuando me refiero al mundo estoy diciendo al sistema que impera en este mundo, que momentáneamente está siendo de alguna manera dirigido y permitido por Dios, por Satanás. ¿Sí? Cuando le dijo a Jesús en aquella tentación y le dijo, bueno, si te postras ante mí, me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. Se estaba refiriendo justamente a esto, a este sistema mundano, satánico, no al planeta en sí, material, sino a un mundo que le da la espalda a Dios. ¿Y por qué digo momentáneo? Porque en realidad el que es soberano sobre todo es nuestro Dios. Pero pronto, muy pronto, el Señor vendrá a reinar en la tierra. Y lo que vemos hoy ya no lo veremos de esta manera. Porque Él vendrá a reinar con justicia, con poder. Y Satanás ya está vencido. Y lo sabe. Así como lo sabemos nosotros, Él también lo sabe. Pero tiene un odio particular y específico hacia Dios y hacia todo lo que sea de Dios. ¿Usted de quién es? De Dios. Entonces, somos insoportables para el diablo. No nos aguanta. Cuando nosotros venimos a la mañana aquí y empezamos a adorar a Dios, empezamos a alabar a Dios, dice otra vez. No los puedo parar con nada. Siguen y siguen y siguen. Nosotros somos un problema para el diablo y un problema para el sistema. Y Satanás es un gran imitador y mentiroso y siempre trata de imitar las cosas de Dios. Y hoy, en una fecha particular donde se cumple, por así decirlo, un aniversario, un recordatorio de la Reforma Protestante, el sistema del mundo festeja Halloween. ¿No? Claro. Y Satanás despliega todo su arsenal de armamentos espirituales, carnales, mundanos, para que la gente participe de esta fiesta. Le llaman fiesta, pero de fiesta no tiene nada, ¿no? Porque habla de muerte, de dolor, de tristeza, de oscuridad, de sufrimiento, de brujería, de terror. O sea que de Dios no tiene absolutamente nada y de bueno, por supuesto que no tiene nada. Es tiniebla, es oscuridad. Pero Dios es más grande. ¿Cuántos dicen amén? Dios es más poderoso. Y hace más de 1500 años atrás, o por ahí, unos 500 años, en el 1500 aproximadamente, ya empezaba a gestarse antes, ¿no? Pero siglo XV, siglo XVI, se da a conocer lo que hoy llamamos la Reforma Protestante, ¿no? Reforma, ¿por qué? Porque en realidad toman en los libros de historia de que la iglesia o la única iglesia era la iglesia católica apostólica romana, y entonces dentro de la misma iglesia se levantan algunas personas y establecen una reforma. Eso es visto desde un lado de la historia. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la historia de la iglesia, vemos que la iglesia de Jesucristo siempre permaneció.
nunca se casó con el Estado, como fue el inicio de la iglesia romana, y la iglesia verdadera siempre siguió. Pero además de eso, dentro de las líneas del catolicismo romano, aparecieron hombres que por leer la palabra de Dios y estudiar las Escrituras fueron iluminados. Sus ojos fueron abiertos. Personas que sinceramente buscaban a Dios, pero no lo encontraban en una religión muerta, no lo encontraban en ídolos, no lo encontraban en bulas papales o perdones de un hombre diciendo que entonces si pagaban cierta cantidad de dinero, un familiar que había muerto entonces iba al cielo, o que iba a pasar menos tiempo en el purgatorio. Purgatorio, invento que no es bíblico y no aparece en ningún lugar. Entonces, cuando un grupo de hombres se levantan, entonces hay una revolución. Pero fue tan enorme, tan impactante, que no solamente cambió el interior de la iglesia romana, porque muchos entonces comenzaron a buscar a Dios verdaderamente, sino que se impactó al mundo entero. Primero en Europa, Inglaterra, y luego América, todo el mundo impactado por las ideas o los valores de la Reforma. Qué interesante, ¿no? Que el mundo hoy celebre Halloween, una cosa trivial, sin sentido, que no tiene ningún valor, cuando están diciendo necesitamos paz en el mundo, necesitamos igualdad en el mundo, necesitamos que la gente sea educada, que pueda estudiar, necesitamos que haya trabajo, que haya etcétera, etcétera, pero festejan Halloween. Y nadie nombra la Reforma Protestante. Y puede decir que tiene que ver eso, si eso fue una cuestión religiosa. Para nada. Fue una cuestión que trajo cambios enormes al mundo entero. Y yo no le voy a leer, este es un resumen nada más, ¿no? De 10 páginas. No le voy a leer las 10 páginas del resumen. Solo algunas cuestiones, porque tal vez usted no sabe lo importante que el mundo entero hoy tendría que estar celebrando el Día de la Reforma. Creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Yo le voy a leer algunas cosas. Esto surge en Alemania y de allí a todo el mundo, ¿verdad? Una de las cosas, a partir de ahí, se insta a que la Iglesia retome las raíces del primer cristianismo, que las enseñanzas sean interpretadas a partir de la Biblia. Parece, ¿cómo? Que empiecen a ser interpretadas a partir de la Biblia. Claro, porque es entonces, por sobre la Biblia estaban los edictos papales y la tradición. Y la Biblia en un tercer lugar. Entonces, se le empieza a dar valor nuevamente a la Biblia. Bueno, deben decir, pero esto es una cuestión religiosa y nada más. Estos cambios son importantes para poder comprender distintas situaciones sociales que se han heredado hasta ahora, desde la Reforma. Por ejemplo, se brindaron valiosos aportes tanto a pueblos pequeños como a sociedades. El impacto social y político. A partir de ese tiempo se promueve la división entre el poder del papado y los gobiernos, ¿no? Porque el que gobernaba políticamente también era el papa. Era un ser religioso que determinaba no solo lo que se tenía que hacer desde la religión, sino en todas las cuestiones económicas, sociales de los pueblos. ¿Y por qué es importante esto? Miren lo que dice. A partir de ahí se promueve la división entre la Iglesia y el Estado. ¿Ustedes no han escuchado por ahí muchas personas que andan con pancartas diciendo dividamos el Estado de la Iglesia? Bueno, la Iglesia cristiana evangélica, cristiana, subrayo cristiana, evangélica, no está asociada con el poder político. ¿Desde cuándo? Desde la Reforma, por lo menos. Y antes también. Pero aquí se levantó y dijo, no, la Iglesia es la Iglesia.
y está mucho más allá que cualquier poder político o gubernamental. Y se establece esta división. Entonces aquellas personas que atacan a la iglesia, justamente lo que tendría que ser abrazar a la iglesia y decir, tenemos la misma idea, pero son ignorantes. Estoy hablando de la iglesia verdadera de Cristo. La separación produce, ¿saben qué? El crecimiento de una fe espiritual y personal. Claro, porque antes todos querían ser cristianos, aunque no creían en Dios. ¿Por qué? Porque era el poder político reinante. Si no eras cristiano, no tenías trabajo. Si no eras cristiano, no tenías lugares. Entonces, digo que soy cristiano, digo que profeso esta religión, entonces todos los domingos voy a la iglesia, me siento en un lugar y ya está. Entonces tengo los lugares merecidos. Y ahí es que se encontraron las aberraciones más terribles de personas haciendo barbaridades, diciendo ser lo que no eran. A partir de ese tiempo comenzó a desarrollarse la verdadera ciencia como nunca antes. La ciencia ya no tiene que ser confrontada con la fe. Antes era un problema de las personas, ahora tienen libertad. Y hasta nuestros días, todo científico serio no deja de decir que la Biblia dice verdad. Entonces no fue un problema, claro, pero antes había ciertos pensadores o filósofos católicos que decían esto es así y punto, era un dogma. Ahora no, a partir de aquí en adelante de la Reforma dijimos no, estudien, prepárense y van a ver que la Biblia dice la verdad. Y cada vez se descubren más cosas donde muchos dicen lo que decía la verdad es la Biblia. ¿Qué más? Este pensamiento científico ayudó a que avanzara la medicina, la tecnología y tantas otras cosas que trajeron un montón de beneficios a la sociedad. ¿Cuándo nace esto? A partir de la Reforma. Pero, ¿qué se festeja? Halloween. ¿Qué hizo de bien el Halloween? Cuéntenme. Bien. A partir de la Reforma también se piensa o se empieza a vislumbrar el tema de que todas las personas tienen igualdad, porque si todas las personas tienen igualdad ante Dios, también lo tienen ante la ley, también lo tienen por sus derechos. Y miren lo que voy a decir, muy importante. Y si alguna persona que está en algún grupo feminista de este tiempo está escuchando esto, la Reforma promulgó la igualdad entre el hombre y la mujer, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. La Reforma protestante, la iglesia cristiana evangélica como conocemos hoy. Entonces fíjense, desde hace 500 años que la iglesia está diciendo somos iguales. Entonces, ¿por qué atacan las iglesias cristianas evangélicas? Porque hay ignorancia. ¿Por qué todo este cambio? Porque se empezó a leer la Biblia. Y usted me dice, ¿cómo empezaron a leer la Biblia recién en el 1500? Muchas personas ahí. ¿Saben que la Biblia solamente estaba en latín? En latín. Y que los sacerdotes cuando daban la misa, ¿saben en qué idioma lo daban? En latín. Y por ejemplo, cuando empezó la Reforma, hablaban ¿qué? Alemán. Y no entendían nada de latín. Es más, muchos de esos servicios se oficiaban con el sacerdote ni siquiera mirando a las personas, mirando hacia allá y hablando en latín. Imagínense si yo les hablo, no sé, en latín. Y ni siquiera los miro. ¿Ustedes van a entender algo? Si yo les leo la Biblia en latín, ¿van a entender algo? No.
Nadie sabía nada de lo que decía la Biblia, excepto lo que decían estos líderes religiosos. Cuando Martín Lutero se levanta y dice, no, pero acá está el problema. Yo leí la Biblia y ahora soy libre en Cristo, conocí la gracia, conocí el amor de Dios. Todos tienen que leer la Biblia. ¿Y cuál fue su problema? Empezó a traducirla al alemán, del latín al alemán. Lo persiguieron, lo buscaron, quisieron hacerlo desaparecer. Pero justo es cuando empieza a renacer la ciencia y aparece luego la imprenta. ¿Y saben lo que más imprimían? ¿Qué? Biblias. Y las personas empezaron a leer la Biblia. Algunos, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas, estamos hablando de Alemania, que es hoy una potencia mundial, en ciencia, tecnología, en todo. La mayoría eran analfabetos, no sabían ni leer ni escribir. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? La reforma, o los reformadores, dijeron, vamos a enseñar a leer y a escribir. Entonces, a partir de la reforma se promovió el mayor número de personas que pasaron de ser analfabetas a ser letradas, o que podían entender la escritura, que podían leer y escribir. Y leían la Biblia. Por eso luego cuando esto llega también a Estados Unidos, ustedes leen la Constitución de Estados Unidos y tantas otras cuestiones con ese país y tantos otros, que tienen bases bíblicas. ¿Verdad? Y trajo tanto bien. Y promulgaban esto. Ahora somos libres. Ahora tenemos derechos, todos iguales. Libertad en Cristo. Esto trajo progreso. Aumento de las civilizaciones, organizaciones. Se proclama la libertad. Aparecen los movimientos democráticos. ¿Basados en qué? Según lo que decían los reformadores. Honestidad, respeto. Y siempre la exaltación a la verdad. Responsabilidad, honestidad y el esmero por el trabajo. Parece que ahora los que anuncian cosas buenas dicen todo lo contrario. No trabajes, yo te mantengo. No aprendas, deja, no importa, las escuelas cada vez están peores. Estamos volviendo atrás. Bueno, sean ignorantes, yo les explico cómo lo tienen que hacer. Hubo una de las más grandes campañas educativas a nivel mundial con la reforma. Se llamó efecto alfabetizador. ¿A través de qué? De la lectura de la Biblia. Porque todos querían leer la Biblia, pero no sabían leer. Entonces se empezaron a esforzar y aprendieron a leer para leer la Biblia. Y luego podían leer cualquier cosa. ¿Saben qué universidades se fundaron? Entre las más conocidas a partir de la reforma y estos movimientos. Yale, en Estados Unidos. Harvard, Princeton. Universidades a partir de la reforma, dando lugar a todo aquel que quería estudiar. Los que eran campesinos, que no sabían ni leer ni escribir, entendieron que también tenían derechos como seres humanos, que había una igualdad. Y nace lo que se llama desde la reforma el principio de dignidad humana. La reforma, la iglesia, los cristianos establecieron todo esto. Y algunos hoy se roban esos eslogans. ¿O no? Dignidad humana. Y lo que menos hacen es eso, porque si quieren dignidad humana tienen que educar. Pues voy a hacer rápido. Aparece el pensamiento crítico. Es decir, ¿cómo? ¿Pensamiento crítico? Bueno, por supuesto. El apóstol Pablo alabó a ¿quiénes?
¿Quién eran estos hermanos que Pablo dijo, estos que son buenos, Yo les expuse y les conté de las profecías sobre Cristo y el cumplimiento. Y ellos me dijeron, muy bien, y me escucharon muy respetuosamente, pero después todos se fueron a leer la Biblia, a estudiar, a ver si era verdad lo que yo les había dicho. Amén. Crítico significa no creerme cualquier cosa que me dice. Ningún eslogan, ningún cartel muy gigante, sino verificar si está de acuerdo a la verdad misma. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hoy deberíamos todos estar festejando lo de la Reforma protestante, porque si festejamos Halloween, bueno, no digo que yo lo haga, ¿no? Digo a nivel general, que lo único que significa es muerte, ¿cómo no vamos a festejar algo que transformó el mundo entero para bien? Amén. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia. Y cuando hay mucha ignorancia, unos pocos se apropian del poder y llevan de las narices a todos para que piensen como ellos piensan, hablen como ellos hablan. Yo escucho a veces, tanto en radio o en televisión, en distintos lugares, o a veces con personas que hablan de cosas que no tienen ningún fundamento, pero se lo han creído, se lo han apropiado porque otros se lo dicen. ¿Quién lo dijo? No lo dijo tal. Y no, ¿y por qué se estudió? Pero ¿cómo sabes que se está diciendo la verdad? Amén. Bueno, una breve reseña. Creo que es importante, ¿verdad? Bueno, si viene un niño en su puerta, le dice dulce o truco, dígale, Jesús te ama. No participemos de las obras satánicas. No le demos lugar. No somos parte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted es santo o no? Apartado para Dios. ¿Usted qué va a andar con una calabaza en la cabeza? ¿Qué va a andar con vestido de brujo o de bruja? ¿A quién adoramos? Es vergonzoso ver a alguien que se dice cristiano portando cosas satánicas. Se adora a la muerte en Halloween. Yo adoro a aquel que es dador de la vida, que es Dios. Guarde a sus hijos. No se deje llevar por el sistema. Ay, pero le queda linda la calabaza. Zapallo en la cabeza del papá que le pone la calabaza al hijo. ¿Cuántos dicen amén? Vale, si se equivocó, hermano. El Señor renueva sus misericordias cada mañana. Así que arrepiéntase. Dile, Señor, perdóname por ofenderte. Vistámonos de luz. Vistámonos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Denle un aplauso. Aleluya. Algo breve, hermanos. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice de esta manera la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Otra vez, Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por quién. Por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. ¿Por qué leo este texto? Porque más que nunca en este tiempo tenemos que mirar bien. ¿Por quién? Primeramente por nosotros mismos. Y segundo lugar, tenemos que mirar por los demás. Porque somos parte de una iglesia, esa iglesia que no nos pertenece a ninguno de nosotros. No importa el rol que tengamos dentro de la congregación, no importa, la iglesia no es nuestra. La iglesia es de aquel que la compró a precio ¿de qué? De su sangre. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea que no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él, porque Él pagó el precio para que nosotros seamos, ¿qué ahora? Hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces usted ya no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a Cristo. Pero dice el texto bíblico, por tanto, mirad por vosotros. En primer lugar dice esto. Pablo se encontraba en esta oportunidad a punto de salir en un viaje. Estaba en Mileto, luego ahora en Éfeso, y está preparando un viaje para ir a Jerusalén. Pablo era un misionero. Pablo iba de un lugar a otro para establecer iglesias, para enseñar la palabra de Dios. Y estaba entregado a servir al Señor. Ahora muchos cristianos confunden estas cuestiones y dicen, bueno, pero Pablo está ahí en la Biblia, está en las Escrituras, y yo no soy Pablo. Nunca se le vino ese pensamiento, bueno, pero ese era Pablo. No, bueno, pero ese era Pedro. Bueno, pero ese era Juan. Era Elías. Ahora la misma Biblia dice que ellos eran hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros, a los mismos problemas, a las mismas debilidades, a las mismas dificultades, y si nos ponemos a leer un poco más, bastantes dificultades más a veces, por lo que vivían en aquel tiempo. Entonces tenemos que sacarnos de esta mente esto que decimos, bueno, pero era Pablo. ¿Y quién era Pablo? Igual que Lucas, igual que Ángel. Pero era, más adelante aparece aquí en el relato, Priscila, una mujer, pero era Priscila. Y igual a Doris, igual a Julieta. Entonces nos sacamos eso y decimos, bueno, no, a ver, esto es para mí. ¿Y qué tenía de particular Pablo y todos los otros que aparecen en la Biblia? Una cosa, solo una cosa. ¿Saben cuál? Eran cristianos. Ni más, ni menos. Cristianos. Esteban. Bueno, si le queremos poner un título a Esteban, bueno, un diácono. Y a tantos otros ahí que servían, que viajaban, que estaban. ¿Y cómo les llamaban? Colaboradores. Pero hacían cosas tremendas. ¿Saben por qué? Porque todos tenían una cosa en común. ¿Qué eran? Cristianos. Nada más, ni nada menos. Porque ser cristiano, la traducción, significa ser como Cristo. Bueno, otros traducen y dicen, bueno, cristiano significa Cristo pequeño, ¿no? Bueno, pero somos como Él. Cuando leemos esta escritura decimos, bueno, mira, Pablo estaba por hacer un viaje, otro misionero, qué bueno, ¿eh? ¡Wow! Pero resulta que cuando encontramos en el relato, y vamos más adelante, ¿por qué dice aquí, mirad por vosotros y por todo el rebaño? ¿Por qué? Porque hay una advertencia también. Pablo estaba por irse de viaje y él
estaba casi seguro de que no volvía nunca más a ese lugar, de que iba a morir. No es porque se le ocurrió, es porque desde cada ciudad donde estaba viniendo, le decían: el Espíritu Santo dice que te esperan persecuciones, cárceles, cuando vayas a Jerusalén. Entonces, vamos a encontrar en el relato, más adelante dice: porque yo sé, versículo 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario para mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo se estaba despidiendo, diciendo: no creo que los vea más, pero por eso es que le necesito decir algo urgente. Urgente. Y hoy es urgente también. Una de las cosas que es urgente, como empieza diciendo este versículo: miren por vosotros. Miren qué están haciendo. Miren dónde están parados. Miren a quién están sirviendo. Miren a quién están adorando. Miren a quién están alabando. Lo hemos dicho tantas veces, pero querido hermano o amigo, puedes estar en este lugar cantando las mismas canciones que nosotros, pero alabando y adorando a otro Dios. Porque alabar y adorar a Dios no se trata simplemente de cantar canciones. Se trata de tener una vida en obediencia a Dios. Porque tu Dios puede ser tu trabajo, tu Dios puede ser tu negocio, tu Dios puede ser una persona que amas, tu Dios puede ser tu estatus social, no sé. Y venir a la iglesia y cantar las canciones que dicen que alaban a Dios, pero tu corazón no está para con Dios. O simplemente es un momento emocional aquí en la congregación y listo. No, cuidado. Miren por vosotros. Fíjense, ¿qué tenemos que mirar? Lo dice claramente. Miren por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto para apacentar la iglesia. Versículo 25. Y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y mirad bien por vosotros. ¿Qué tienen que estar mirando bien? El consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Bueno, damos gracias a Dios de que podemos grabar los mensajes, ¿no? Porque a veces hay personas que no vienen, no congregan. Pero Dios quiere y tenga misericordia de ellos, que por lo menos escuchen los mensajes en sus casas, porque tienen esa facilidad. Pero hay gente que dice: bueno, listo, ¿para qué lo voy a escuchar? Un mensaje más. Ah, bien. Estás despreciando a Dios. Estás despreciando la palabra de Dios. Cuando estás cambiando venir a un culto a rendirle adoración y alabanza a Dios por otra cosa, le estás deshonrando a Dios. Amén. Bueno, si no quieres decir amén, no digas. Pero es así. ¿A quién adoramos? ¿A quién alabamos? Si decimos amar a Dios, entonces le obedecemos. Y si obedecemos a Dios, tenemos que obedecer a su palabra.
Y su palabra dice que nosotros debemos estar sujetos unos a otros en algo que Él ha instituido, que Él ha creado, que se llama ¿cómo? Iglesia. Entonces, miren, tengan cuidado, ojo con lo que están haciendo, ojo con lo que piensan hacer. Miren bien, yo les he dado todo el consejo, dice el apóstol. No me van a ver más a mí, pero ojo con lo que van a hacer. Yo les enseñé y les habla específicamente, en principio, ¿a quiénes? A los obispos, a los pastores. Les dice, ojo ustedes. Fíjense por ustedes, por el rebaño también. Pero luego dice, para apacentar a la iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre. Es para todos el mensaje, para todos. Y advierte algo importante. ¿Por qué? Dice, porque después que yo me vaya, dice Pablo, se van a levantar en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de personas que se van a levantar y que van a generar disensiones, divisiones. Personas que en vez de andar como un libro muy antiguo por la avenida Alabanza, andan por la avenida Quejabanza. Y de todo se quejan. Se quejan si la reunión es a la mañana. Y si la ponemos a la tarde, se quejan porque es a la tarde. Si hacemos al aire libre porque les pican los mosquitos. Van, en vez de gloria en gloria, de queja en queja, de queja en queja. Y miren lo que dice el otro versículo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No solo que lo piensan, sino que lo ejecutan, lo hablan con otros para tener aliados. Es el sistema que Satanás ha usado siempre. Por eso dice, miren cada uno por vosotros mismos. Si usted está sobre la roca que es Cristo, si usted está lleno del Espíritu Santo, entonces solamente va a hacer la obra del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, va a hacer lo que bien le parece. Va a ejecutar sus propias ideas, sus propios deseos. Y le va a decir, pero lo hago para Dios, Dice la Biblia también, no hay peor necio que el que no quiere entender. Terminan engañándose a sí mismos, hasta creyéndose eso. Cuando nosotros debemos andar según la verdad. Hermanos, ¿vivimos en un tiempo difícil? Sí, pero en un tiempo donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Cuando venimos y adoramos a Dios, la presencia de Dios se manifiesta. Y si usted no lo percibe, puede convertirse hoy en cristiano. Venga Cristo. Hoy es un día de gracia y de misericordia. Faltan mensajes concretos como estos, hermanos, en los púlpitos. Faltan mensajes que digan la verdad y que confronten con el corazón humano. La sociedad y muchas iglesias se están acostumbrando a poner la mano en el hombro, suavizar. No vaya a hacer cosas que se me ofende y se vaya. Si se ofende por una verdad bíblica y se quiere ir, yo le abro la puerta. Y voy a orar para que un día vuelva.
La iglesia no es lugar de un club social. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar para satisfacer nuestros deseos personales. La iglesia es un conjunto de personas que han sido compradas por la sangre de Cristo y que le pertenecen a Él. Por eso somos iglesia. Y nos congregamos porque disfrutamos de la presencia de Dios que se derrama cuando estamos congregados. Porque disfrutamos de escuchar la voz de Dios y estamos sedientos de escuchar esta palabra de Dios, que nos dice: mirad por vos mismo y también por los demás, porque todos han sido comprados con la sangre de Cristo, todos los que son, ¿qué dice acá? Iglesia. ¿A quién le habla? A los que son parte de la iglesia. ¿Usted es parte de la iglesia de Jesucristo? Entonces este mensaje es para usted. Ahora, si usted no se cree parte, entonces puede orarle a Dios y decirle: Señor, yo quiero ser parte de la iglesia. Porque vendrán, dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas como perversas. Y perversas uno piensa que es algo, no sé, grotesco. No necesariamente. No necesariamente tiene que ser una grosería. Una perversidad puede ser una mentira. Una perversidad es un engaño. Algo que genera mal. Amén. Desde el principio el hombre se rebela contra Dios. Entonces también se rebela contra toda autoridad impuesta por Dios. Algún día que tenga un tiempo, lea el libro de los jueces. ¿Cómo les iba? Desastre. ¿Por qué? ¿Cómo es el lema del libro de los jueces? Hacían lo que bien les parecía. Hacían lo que bien les parecía. Sí, somos la congregación del Dios, de los cielos, pero cada uno hacía lo que bien le parecía. Así no funciona. Dice 31, por tanto, y aquí viene la indicación: velad. Velad. Acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. ¿Sabes qué puede ser hacer a veces los fines de semana? Agarre el YouTube ahí en el teléfono y ponga a escucharse todos los mensajes otra vez. Y ore al Dios de los cielos. Dice, esto no lo tenían ellos, por eso Pablo estaba desesperado, diciéndole: por favor, no se olviden de todo lo que les enseñé. Pónganlo en práctica. Por tanto, velad, acordándoos. 3 años, dice. Bueno, ¿aquí cuántos años llevamos juntos? Más de 10, por ahí, 10. ¿No? Bueno. ¿Qué aprendiste? Estás igual. Estás igual que hace 10 años. Ay, Dios mío. Si me lo dicen estéticamente, me pongo feliz. Pero si me lo dicen espiritualmente, ¿cómo estás igual? Las mismas ñañas, las mismas fallas. Por lo menos hacer una nueva. Las mismas debilidades. Pablo les dice: velen. ¿Qué significa velar? Del griego gregoreuo, que significa mantenerse despierto. Mantenerte despierto. Mantenerte despierta. ¿En qué? Siempre yendo una y otra vez al consejo de la palabra de Dios. No vayas a hacer cosas que te deslizas con tus buenas ideas o con tus deseos.
voy a servir a Dios porque a mí me gusta esto y voy a hacer esto. Y Dios te dijo que lo hagas. Se lo confirmó por ejemplo, no sé, tu responsable del grupo de matrimonios, o de hermanos o de hermanas, y al pastor, y Dios les habló, y dijeron, qué bueno hacer esto. A mí me lo dijo Dios. ¿Qué Dios habrá sido que ni siquiera habló con tu pastor? Por eso está lleno de llaneros solitarios. ¿Por qué digo esto? Hay hermanos aquí que están haciendo, y gloria a Dios porque se esfuerzan por estudiar, están estudiando justamente el libro de Hechos con nuestra hermana Rita González los días miércoles, y están hablando de esto, de qué es la iglesia. ¿Saben cuál es el problema? Que hay personas que al día de hoy, teniendo a veces 10, 15, 20, 30 años de congregarse, todavía no entendieron qué es la iglesia. Y es lamentable. Dice, velad significa mantenerse despierto, significa vigilar. Nuestro hermano Mario ahí es un profesional. Se ha dedicado muchos años a la vigilancia, ¿no? Y si él está en un lugar específico, ¿no, Mario? Y vos te dormís ahí, ¿qué pasa? Desastre. No sé, si está en un lugar donde controla que entre y sale mercadería, ahí más de uno se va a avivar y se va a robar algo. Y eso nos está dando la idea acá. Vigila. ¿Qué? A vos mismo vigilate. En primer lugar. Vigilate a vos mismo. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿A quién estás sirviendo? ¿A qué Dios estás alabando y adorando? ¿Sos consciente de eso? Y después también mirá por los demás y aconsejale. Decirle, che, Ángel, ¿vos te estás dando cuenta a quién estás sirviendo? Wanda, ¿te estás dando cuenta a quién estás sirviendo? Me parece que te estás equivocando. Esto es una corresponsabilidad que tenemos todos nosotros, unos con otros. Y después dice, versículo 35, y en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar. La palabra que se utiliza acá es mnemoneuo, que significa ensayar. Ensayar. Los músicos ensayan. Del griego, ¿eh? Es mnemoneuo. El griego. Significa ensayar. Tenemos que estar vigilantes y ensayar siempre las cosas que dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa si los músicos no ensayan? ¿Qué les pasa, muchachos, cuando no ensayan? Bueno, los que no son música, gloria a Dios que el Señor no nos damos cuenta. Pero cuando sabemos cómo es la canción, bueno, hoy por ejemplo una canción no terminó como debería terminar, el final. Y la mayoría no se dio cuenta, pero los que estamos en la música, yo miré y todos sonrieron, ahí como siempre. Nos faltó un pedazo. Claro. A veces la falta de ensayar nos hace cometer errores. Esto es algo, podríamos decir, trivial al lado de ensayar vivir la palabra de Dios. Está diciendo esto el apóstol Pablo. Queridos, miren por vosotros. ¿Qué tengo que mirar? Que tengo que estar despierto, vigilando y ensayando la palabra de Dios. No sé, si yo ya me la sé. No, ponela en práctica, querido. Ensayala. Sí, porque Dios es amor y todos tenemos que amar. Y bueno, amá a tu hermano. Hace un mes no viene y no le mandaste un mensaje. Pero yo no sé. Porque Dios es amor. No, porque yo me sé todo y dice, no, dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué no venís? Ensayar. Recordar, ensayar. Repasar también se traduce. Hacer memoria y ponerlo en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos,
hablamos hoy día de la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante, ¿saben qué? Corrió sangre. ¿No, Ángel? Muchos dieron su vida. Así como los primeros cristianos del primer siglo. Y como tantos otros. Murieron por causa de Cristo. Dieron su vida. Y a veces nosotros no queremos dar nuestro tiempo. ¿Nuestro? ¿No era que somos de Cristo? Entonces, queridos, este mensaje es para reflexionar. Estamos a más de 500 años de esta reforma. Y a veces está esa tendencia a hacer las cosas religiosamente, sin entender a quién estamos sirviendo. Clavemos esas tesis. Tesis eran las protestas de Martín Lutero, pero en nuestro corazón. Y veamos, repasemos. ¿Cómo estoy? Una autocrítica. A veces falta la autocrítica, ¿no? Cuando falta la autocrítica, ¿a quién criticamos? Al otro. Al que tenemos más cerca. Empezamos por los maridos, por la esposa, por los hijos. Y no se salva nadie de la iglesia tampoco. Porque no tenemos autocrítica. Cuando tenemos autocrítica, no nos da la cara para criticar al otro. Porque todos fallamos. Porque todos erramos al blanco, todos pecamos. Entonces, si todos somos conscientes de eso, cuando corregimos a alguien, lo hacemos con temor y temblor, y en el amor de Cristo le decimos, hermano, te estás haciendo mal de esta manera, no es lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás seguro? ¿Sabes lo que significa amén? Sí, así sea. Entonces de ahora en adelante te va a velar. O sea, va a ser vigilante de sí mismo y de los demás. Y va a recordar la palabra de Dios y va a ensayar la palabra de Dios. Todos los días. Amén. Gracias, Doris. Ensaye, porque cuando no ensayamos nos equivocamos. A algunos les falta ensayo, hermano. Ensaye más a vivir como dice la palabra de Dios. A veces tenemos que luchar con nuestro carácter, con nuestro orgullo, con nuestros deseos personales, propios, que terminan siendo siempre egoístas. ¿Tenemos esa lucha? Por supuesto que sí. Pero en Cristo somos más que vencedores, hermanos. Yo les aseguro que si usted viene en Cristo y se sumerge en su presencia, su orgullo queda en el piso, sus ideas quedan en el piso, sus deseos quedan en el piso y lo único que dice, Señor, ¿qué hago? ¿Y ahora qué haré? Amén.